Toda la vida, desde que fui a las instituciones educativas, yo siempre me relacionaba con las nenas, o sea, yo ya tenía una orientación ya definida, digamos, por así decirlo. Eh, y sí, a través del tiempo se fueron dando una u otra circunstancia en las cuales me daban a pensar a mí que no sabía si era lo que estaba haciendo, si era correcto o no, por justamente las culturas, la cultura tradicional en la que nosotros estamos sometidos y hasta que llegó el punto y dije, no, esto no es mi vida, no soy yo, siento que no existo y tengo que ser yo, empezar a ser yo. Por eso nació justamente esta nueva identidad. Lo que me motivó justamente fue que tuve un sueño en donde tenía historias de mi vida que compartía con mi familia y en ese sueño justamente hubo una tragedia y entonces yo dije, no puede ser que me vaya de este mundo sin haber hecho lo posible para que conozcan quién soy realmente. Y bueno, fue desde ahí que comenzó la iniciativa. Después, justamente como yo estaba trabajando actualmente, lo que me importaba a mí era de no tener ningún tipo de problema en el trabajo, porque no he conocido otros casos que, si bien hay casos de personas que están trabajando dentro de lugares públicos, pero quizás todavía siguen muy ocultos o por miedo al que dirán, el temor de represalias y cosas así. Entonces justamente yo he tomado la iniciativa de asesorarme mediante el sindicato de AMP, razón por la cual yo llego a lo que es a la Secretaría de Derechos Humanos y después me dan a conocer la Secretaría de Género que existía dentro de este sindicato. Y en realidad siempre me gustó enseñar desde chica, por ejemplo, cuando tenía amistades en el barrio, las amistades siempre iban a jugar, que eran niños pequeños, niños de todas edades me juntaban. Y justamente siempre nos juntábamos a jugar a que como que yo era la mayor de todas, entonces entrábamos a una aula y yo les enseñaba, les gustaba a ellos escucharme a mí, les enseñaba a dibujar, cosas así. Así que, y entonces fue una elección personal y a mí siempre me gustó lo que es el dibujo, la pintura. Y bueno, me pude profesionalizar un poco más con escultura, grabado, esas cosas así. Y el cursado de mi carrera en realidad fue algo que lo viví, por un lado, en mucha soledad. Y por otro lado, sentí el acompañamiento de mi familia, que siempre ellos me acompañaron en cada momento. Pero la soledad de la que yo te estoy hablando es aquella en donde yo todavía no comenté nada de mi nueva identidad, cómo me sentía, o sea, de tener mi propio poder de decisión. Y cuando llego a recibirme justamente es el mayor logro de mi vida, con la gestión educativa en la que yo estaba dentro de la escuela primaria en la que estaba trabajando, fue una gran sorpresa. ¿Por qué? Porque yo había entrado con la otra identidad que tenía y nadie sabía de nada, era como que nadie conocía de mi historia íntima. Y, y bueno, cuando yo ingreso a la escuela a trabajar, o sea, era un profe común y corriente, pero llega el momento en que decidí de un día para el otro yo hacerlo público, hacer que me conocieran justamente quién era y bueno, ser tratada por lo que yo me sentí identificada. Bueno, mando a llamar a todos los colegas, nos juntamos en una sala que funciona frente a la dirección. En ese tiempo funcionaba como laboratorio en la escuela y después se habilitó como aula. Estuvimos ahí reunidos con los colegas y otros compañeros y ahí fue a donde yo les confesé toda mi historia y cómo me llamaba, ya en mi poder tenía mi nueva acta de nacimiento y estaba esperando a la semana que me llegaba el documento. Lo que sí, los compañeros estaban todos asombrados, pero ninguno, o sea, en ese momento yo no sentí ningún tipo de rechazo, ningún tipo de discriminación, porque al comentarles yo esta noticia es como que algunos se han emocionado, hasta lloraron en ese momento. Y, y bueno, me empezaron a tratar como Giselle, que realmente soy Giselle. Y desde ahora también, desde ese momento hasta la actualidad, sigo siendo la profe, los niños me adoran. Por ahí vienen los niños corriendo, cuando yo no aparezco en la institución ya andan preguntando, ¿va a venir la profe?
Y ya cuando me ven llegar ya se me vienen todos, me abrazan, así que sí, por lo menos esa fue la primera impresión que tuve con ellos. Cuando yo lo hice público, yo de antemano había hablado con mi familia y le dije, yo soy esto, quiero ser esto, me siento viva de esta forma. Comenzó una etapa en la que comenzamos a hablar con la familia, a charlarlo más al tema. Obviamente, al principio fue algo muy duro, pero fue algo que era necesario de enfrentar. Toda la vida me sentí dolida por la discriminación. La he sufrido desde chica, o sea, desde que comencé yo la primaria. Fueron los primeros años en los que yo estaba dentro de la primaria y ya obviamente los niños son muy crueles con las cosas o verdades que a veces te dicen los mismos compañeros y ahí comienza todo lo que fue el tema de discriminación, porque todas las personas que estamos dentro de la colectividad o dentro de lo que sería el mundo diverso, justamente pasamos por discriminación todo el tiempo, toda la vida y hasta el día de hoy. El tema del trabajo, el tema en la situación económica, en la situación social, en la situación de salud, son cosas que se están viviendo permanentemente dentro de lo que es el siglo XXI y todavía eso no se modifica, no cambia, pero con la lucha permanente justamente deberíamos lograr eso. Por eso el mensaje que les daría a todos mis alumnos, que sean ellos, que vivan como se sientan, como son, y que no pierdan, que no tengan miedo, y hay que intentarlo. La vida se trata de eso justamente. Sí, actualmente estoy en un proceso de hormonización, que es un proceso que brinda el Ministerio de Salud Pública. Este proceso nos ayuda justamente a tratar de modificar nuestro sistema, nuestro cuerpo, para adaptarlo a las personas que queremos ser justamente. La comunidad trans o comunidad LGBTIQ aquí en la capital riojana es como que está muy diversificada en el sentido de que está muy separada. Hacen falta más propuestas para la comunidad, más visibilización. Porque hoy es fácil decir, la comunidad trans o la comunidad LGBTIQ existe, tiene una secretaría dentro del municipio. Pero yo nunca he escuchado propuestas que salgan dentro del municipio y que representen a toda la comunidad. Hay muchas personas que se encuentran representadas dentro del municipio, pero hay otras que no. Y eso sería bueno y sería muy favorable para toda la comunidad de poder hacer frente a todas las situaciones y preocuparse un poco más en el sentido de que esta persona, por ejemplo, está sufriendo situación de calle, ¿cómo la ayudamos? ¿Cómo llegamos a esas personas? ¿Qué es lo que podemos hacer para revertir ese tipo de solución? La otra cosa que me gustaría que se pudiera implementar y algún día sea algún gran proyecto es que exista justamente como un tipo de albergue para todo este tipo de personas donde tengan una asistencia, no solamente psicológica, una asistencia económica, una asistencia cultural, donde puedan desenvolverse. Porque una persona trans o una persona homosexual no quiere decir que por ser trans no va a saber hacer un dibujo, una pintura, no va a saber expresar sus sentimientos a través de un tejido o a través de alguna escultura, no.